¿En qué piensan los robots? Esa es mi lectura de este día. Es un libro que pues, me parece interesante por lo que estamos viviendo en la actualidad, los cambios en nuestra sociedad, los cambios en la cuestión científica, tecnológica, el cambio pues de la escritura escrita de estos libros a la escritura digital, lo que viene a ser la inteligencia artificial. Pues no es que venga a recomendarles que lean este libro, sino para todos los camaradas, principalmente profesionistas que ejercen algún trabajo profesional, sea en educación o en el área de economía. Pues es importante que ya nosotros pues conozcamos, hagamos uso de las herramientas tecnológicas de lo que viene, pues, y si no, por lo menos que estemos conscientes de qué es lo que está ocurriendo en esta actualidad. Entonces, ¿en qué piensan los robots? Es una obra de Miguel Serrano y de Ignacio Pelletier, ¿sí? Miguel Serrano es un ingeniero de telecomunicaciones. Su paso por la Massachusetts del Instituto de Tecnología le familiarizó con las posibilidades tecnológicas y empresariales de la inteligencia artificial. Y es importante conocer los autores del libro, ¿verdad? Tras crecer profesionalmente en compañías pioneras del sector de Estados Unidos, fundó su propio proyecto, ¿verdad? LifeFlow, especializado en aplicar la inteligencia artificial, ¿sí? Al campo audiovisual. Su pasión investigadora y didáctica le ha llevado a seguir muy cerca los avances en la tecnología para compartirlos con la claridad y talento expositivo. Esto lo ha convertido en una guía de excepción en un territorio tan desconocido como apasionante, ¿verdad? El otro coautor de este libro, ¿verdad? De esta lectura que estoy realizando es Ignacio Pelletier. Él es un ingeniero de telecomunicaciones especializado en el Deep Learning y ciencia de los datos, ¿sí? Ha profundizado desde la empresa y como investigador universitario en los usos de la inteligencia artificial en las áreas más variadas, por ejemplo, de desarrollo de negocio y experiencia de usuario, modelos de precio dinámico y de detención de fraude en imágenes. En la actualidad trabaja en la aplicación de análisis estadístico y en el desarrollo de utilidades basadas en modelos de lenguaje de gran tamaño. Su reconocimiento de voz también, en eso trabaja, reconocimiento de voz e identificación de pronunciación defectuosa. Bueno, estos son los actores de este libro, en qué piensan los robots, que quiero pues compartir algunas ideas importantes, algunos capítulos. Este libro contiene 209 páginas, ¿sí? Es un libro moderno, pues, que recientemente, pues les digo, ha sido escrito por estos autores, 2024. Es un libro, pues, actual. Y bueno, pues aquí entre los capítulos que destaca, son 6 capítulos fundamentalmente, ¿verdad? El primer capítulo nos habla del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Que a lo largo de los siglos, pues los científicos se han fijado en la naturaleza para las aspiraciones, ¿verdad? Entonces, él aquí nos habla cómo funciona más o menos el cerebro. Es una investigación que ellos realizaron propia de ingeniería del ser humano. Habla de la cuestión del funcionamiento. Ellos comentan en este capítulo cómo funciona la memoria, que empieza por la percepción de eventos, que genera la memoria a corto plazo, ¿verdad? Entonces, ellos estudian cómo funciona más o menos nuestro cerebro. Una vez que la información llega a la corteza cerebral, ¿verdad? Esta se activa y se desencadena, pues a consecuencia más bien se desencadena la conciencia, ¿verdad? De lo que manifiesta la memoria, por ejemplo, a corto plazo, y los recuerdos a largo plazo no atraviesan de la misma forma este proceso. Nos mencionan sobre cómo funciona la memoria. Por ejemplo, casi todos los recordamos el nacimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Nos menciona aquí los autores el primer amor, o por ejemplo, a los 6 veces suspendemos el examen práctico al conducir porque
los hechos relevantes, o más bien los hechos relevantes en nuestras vidas, pero más o menos habla de cómo funciona el funcionamiento del cerebro. Este capítulo no voy a mencionar más para no comprometer la lectura, ¿verdad? El libro. Hay otro capítulo también muy importante que, o bueno, habla también en este capítulo, el segundo capítulo, habla de la importancia de los modelos no supervisados, o más bien sí, modelos predictivos. El segundo capítulo habla de modelos predictivos también. Aquí la importancia del dato, la captura, la gestión de la integridad. Por ejemplo, en el corazón de cualquier sistema de inteligencia artificial se encuentra un elemento fundamental sin el cual la inteligencia artificial no podría siquiera comenzar a entender el mundo que busca modelar. Es el dato. El dato. Los datos son la esencia que alimenta la maquinaria del aprendizaje automático. O sea, le llaman ellos aquí el machine learning, o sea, la máquina del aprendizaje. Y que les permiten aprender de ejemplos, ¿sí? Pasados para hacer predicciones o tomar decisiones informadas sobre situaciones futuras. Sin datos, nuestros sofisticados modelos de la inteligencia artificial no serían más que cascarones vacíos, incapaces de funcionar. O sea, que esto acumula, la inteligencia artificial trabaja porque ha acumulado datos. O sea, que para entender cómo funciona la inteligencia artificial, debemos comprender los distintos tipos de datos, ¿verdad?, que pueden procesar. En general, los datos se pueden clasificar en estructurados y no estructurados. Es como los datos estructurados, pues son aquellos que se organizan de manera clara y definitiva, normalmente en tablas de filas o columnas, ¿verdad? Los datos no estructurados representan la forma más común de datos del mundo digital. ¿Por qué? Porque incluyen todo desde el texto e imágenes hasta videos registrados de audio, ¿sí? Estos datos no siguen un modelo o formato específico, son datos no estructurados, lo que suele complicar el análisis y procesamiento. Por eso a veces no es muy exacto, si se fijan. Sin embargo, gracias a las técnicas avanzadas de la inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural para textos o para las redes neuronales convolucionales que imágenes, veremos, bueno, más adelante con más profundidad qué significa esto. Pero en general, pues la gestión de datos es un aspecto crítico del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Esta gestión implica la recolección de almacenamiento, protección y análisis de datos, ¿verdad? ¿Sí? Tener más datos significa generalmente que una inteligencia artificial puede aprender mejor, ya que dispone de más ejemplos para entender las complejas relaciones y variabilidades del mundo, ¿verdad? Entonces, es fundamental, pues, el acomodo de datos, la acumulación de datos. Es muy, muy importante, pues, la concentración de datos. O sea, que los datos son indudablemente el combustible que alimenta el motor de la inteligencia artificial, ¿verdad? Su correcta gestión y análisis posibilita el desarrollo del sistema de la inteligencia artificial. O sea, de ahí a que puedan recomendarnos una película o diagnosticar enfermedades con precisión sobrehumana, porque, ¿verdad? No, muchas cosas vas manejando, ahorita venía manejando por el freeway, o sea, te va marcando el celular donde hay un accidente, si la policía está en tal parte, cuánto tiempo vas a llegar, si te vas a retrasar, te va dando opciones por dónde llegar mejor. O sea, imagínate eso. Entonces, por eso lo importante de que nosotros, quien estudiamos en un sistema educativo donde no había ni siquiera, no teníamos ni una computadora, pues simplemente ni una máquina de escribir, pues era un lápiz, una pluma, ¿verdad? Pues muchas cosas que hoy en día, pues en aquella época no se contaban. Entonces hoy
sí es necesario que nos acerquemos a esto y el conocimiento que tú tienes, sea en el área que tú trabajes, pues irlo conectando ya con esta nueva tecnología. Es muy importante. Aquí hay otro capítulo también, que este es creo que de unos capítulos importantes del libro, ¿En qué piensan los robots? Es el tercer capítulo, tipos de algoritmos de la IA, o sea, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues el primer objetivo es asentar las bases del funcionamiento de los algoritmos de la inteligencia artificial. Pues aquí hablaremos de cómo hemos llegado a los modelos actuales y de cómo se ha ido el progreso, que se ha avanzado a pasos agigantados estos últimos años, o sea, es de manera exponencial. Por ejemplo, está el chat GPT, ¿verdad? El chat GPT de las redes neuronales que compiten entre sí para generar imágenes de alta calidad, ¿sí? Ya no necesitamos imágenes, o sea, te lo saca. También se hablará, pues aquí habla de técnicas de transferencia de aprendizaje mediante las cuales, pues, las redes neuronales se han entrenado para un amplio rango de tareas, ¿sí? De tareas que pueden adiestrarse para hacer trabajos muy específicos, ¿sí? Vamos a definir, por ejemplo, la inteligencia artificial como cualquier sistema capaz de adaptarse, a tomar decisiones, actuar o sentir. O sea, entiéndase que el sentir aquí como la capacidad de percibir a través de los sentidos, no como la manifestación de sentimientos o emociones. ¿Ok? Claro. Un subconjunto de la IA o de la inteligencia artificial, pues son los algoritmos, o sea, del machine learning que le llama, o sea, es tal machine learning y luego el aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje de la máquina puede ser, ¿sí? Y un subconjunto estos son algoritmos que los autores le llaman del deep learning, o sea, el profundo aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje profundo, pues, ¿ya? Ilustrado, pues, si pusiéramos un círculo, lo podemos dividir en otros dos círculos más pequeños adentro. El círculo más grande, tenemos la inteligencia artificial. Está la inteligencia, todo el círculo grandote. Luego otro círculo más pequeño que es el machine learning, o sea, el otro machine learning. Y el más chiquito es el deep learning, o sea, ese es la unión de los tres, la intersección de los tres conjuntos, ¿verdad? Deep learning. Entonces, ¿qué es el machine learning? Pues son aquellos sistemas que son capaces de mejorar el funcionamiento a través de los datos, como la regresión lineal de lo que estábamos hablando antes. O sea, estoy explicándoles cómo funciona la inteligencia. O sea, esos son tres aspectos. La inteligencia artificial, lo grande. Ese es el machine learning. Luego tenemos el deep learning, ¿verdad? ¿Qué es el deep learning? Es aquellos algoritmos que están formados de varias capas de redes de neuronales, ¿sí? Es posible que algún purista argumente, no sin razón, ¿verdad?, que varios algoritmos del machine learning, les comentan los autores, son sencillamente modelos estadísticos, ¿verdad? Modelos estadísticos, pero esto no es relevante. Esta categorización puede tener una cierta ambigüedad y bueno, pues ese es lo que se define como el deep learning, ¿verdad? Los algoritmos, el aprendizaje profundo, ¿verdad? Y bueno, hay otro aspecto también que distingue en este capítulo, en el tercer capítulo de tipos de algoritmos de la inteligencia artificial, de sistemas de reglas de modelos a la probabilidad, ¿verdad? Tiene sistemas regresiones lineales y también de actitud y el tipo de, de resultado, un tipo de resultado que ofrecen. Esto es fundamentalmente entender el funcionamiento de la inteligencia artificial, como veremos a partir como se ve a partir de los algoritmos, ¿verdad? Que nos dan resultados que no tienen por qué tener una interpretación a partir de una fórmula relacionada con simples coeficientes de la incidencia de una o más variables en la característica que queremos predecir. Algunos de los algoritmos de la inteligencia artificial son tan complejos, de verdad, son tan complejos, tienen tantas variables y tantos coeficientes que es humanamente imposible
entender su interpretación. No es esa. Imagínense ustedes, eh, por ejemplo, de acuerdo a varias publicaciones del chat GPT, 3.5 funciona a partir de una red neuronal que tiene 175,000, fíjense bien, millones de parámetros, cada uno de ellos con un coeficiente de un peso específico. Así de fácil, ¿cómo ven? Así como la intuición nos ha ayudado a entender la incidencia de la lluvia y del viento en la venta, por ejemplo, ellos dan un ejemplo aquí de paraguas, ¿sí? De sombrillas, ¿verdad? Capaces de predecir, de acuerdo al tiempo, uno mismo, por ejemplo, pues que va a llover, se va a incrementar la venta de sombrillas para taparte, ¿no? O hules o lo que sea. Va a ser viento, entonces, o si va a ser calor, se incrementa la venta de ciertos productos, dependiendo del tiempo. Tú lo vas viendo, ¿no? Uno va viendo. Entonces, teniendo en cuenta todo el texto, el chat GPT hace todo eso, Entonces, de esa manera trabaja la inteligencia artificial. O sea, el chat GPT es como una persona en cierto grado de libertad e impredecibilidad para eliminar la sensación de respuesta robótica predificada, ¿sí? Pues es como una persona, o sea, tú le preguntas cualquier cosa y te lo contesta. Pero un problema típico de la inteligencia artificial es tratar de clasificar observaciones, ¿verdad? Y luego también, pues además no todas las fuentes que se usan en las matrículas, por ejemplo, en los registros, ¿verdad? Que se tienen, no es lo mismo, por ejemplo, una A escrita en Arial que una A escrita en otro. Ya ve que tienen distintas formas de cómo se escriben, por ejemplo, las letras, pues no es lo mismo. O sea, te da hay una varianza en eso. Entonces, el éxito de estos sistemas, como anticipábamos antes, no reside en otorgar definiciones estrictas o de cómo representa un carácter, sino en mostrarle a la máquina cientos de miles de fotografías con todas las versiones posibles de un hecho, un cuatro o de lo que se observe, hasta acabe por crear patrones propios que permitan distinguir en cuatro con independencia de quién lo que haya escrito. O sea que la tecnología que subyace en este proceso de aprendizaje desafía la capacidad de interpretación humana. Imagínense ustedes. Una de las cosas que más sorprendentes del mundo de la inteligencia artificial es que muchos científicos de datos coinciden en que, aunque los modelos pueden llegar a ser extraordinariamente precisos, en ocasiones se desconoce por qué funcionan. Aunque sean precisos, pero no se tienen. Entonces, las redes neuronales constan de capas de neuronas. Cada una de estas capas opera con el resultado que ha proporcionado la capa anterior, como que va una sobre otra, otra sobre otra, ¿verdad? Este funcionamiento es muy similar al cerebro humano también, o sea, funciona como en capas, tal y como describimos, como lo comentamos, como les comenté un poquito en el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde las funciones también, o las neuronas que trabajan de forma secuencial, pues también están ordenadas de esa manera en capas. Una red natural de inteligencia artificial, las primeras capas son relativamente fáciles de interpretar, o sea, como que son más sencillas la primera capa, es más fácil, ya se encargan de distinguir patrones que resultan obvios en la estructura mental. Pero a medida que se profundizan las capas, a medida que se van profundizando las capas, su interpretación se vuelve demasiado abstracta. O sea, entre más se van profundizando las capas, es más complicado, es más abstracto. Ya que no aluden a ninguna característica que tenga sentido en el mundo correcto en el que nos vamos, o en el que nos movemos, o cómo
o cómo dominamos los humanos, ¿verdad? Son detalles que lo va uno, pues te van diciendo, o sea, con qué capacidad, que a veces es imposible para uno que no está muy entrado en la cuestión tecnológica, pues te quedas con los ojos cuadrados, ¿no? También aquí maneja el autor los tipos de aprendizaje, ¿sí? Los tipos de aprendizajes que hay, o sea, cómo aprende la inteligencia artificial. Están los modelos supervisados, habla de modelos supervisados. Esto es como cuando un niño, tú lo vas enseñando a que camine, ¿verdad? Lo agarras de la mano, ¿verdad? Y pues vas supervisando al niño que no se caiga, ¿verdad? Ese es un modelo supervisado. Tenemos modelos no supervisados, también de aprendizaje. Habla cómo y bueno, están describiendo el libro aquí, cómo se parece al ser humano, cómo trabaja la inteligencia artificial. Por ejemplo, un modelo no supervisado, si tú, da aquí el autor un ejemplo, si vas caminando, por ejemplo, por el bosque y vas observando, ven, hay una variedad de flores, de plantas, sin conocer los nombres ni nada. Entonces, pues tú las vas juntando, por ejemplo, que es flores rojas, pues todas las flores rojas, o si son flores blancas, pues las vas a flores blancas, o si son plantas con espinas, las que tienen espinas las pones en un lado. O sea, son modelos es lo que habla de un modelo no supervisado, ¿verdad? De aprendizaje. También habla, en este capítulo, que es el tercer capítulo, está interesante, el aprendizaje por refuerzo. Si comes toda la verdura, por ejemplo, podrás tomar un poco de flan, ¿verdad? Dice, esta frase o alguna parecida la hemos escuchado todos con seguridad cuando éramos niños, ¿verdad? O sea, un aprendizaje por refuerzo, o sea, te lo dan una vez y luego pues otra vez, ¿verdad? Y pues, es como para reforzar, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, este capítulo nos habla es muy importante aquí lo que plantea. Tenemos también, habla un poco de lo que es el chat GPT. O sea, es muy curioso. Este modelo no solo, fíjese bien, no solo ha sido entrenado con los detalles del ajedrez, ¿verdad? El chat GPT, sino que ni siquiera se le ha expuesto el problema de dicho juego, tal y como lo hemos abordado o como lo he estado pues comentando. Pero como es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial y ha leído una gran parte de la información disponible en Internet, ha profundizado a jugar de forma espontánea. El chat GPT no ha alcanzado un nivel profesional, ¿sí? Se puede decir su nivel es amateur, en este momento, medio alto, pero el dato es relevante puesto que ha adquirido esta capacidad de juego sin que lo haya expuesto a los mecanismos descritos pues anteriormente. O sea, imagínate, hoy sin que nadie le haya enseñado, lo hace. O sea, imagínate cómo están las cosas. O sea, el primero es que la intuición que hay detrás de es mucho más cercana al razonamiento natural del humano. Segundo, es que muchos de estos algoritmos no supervisados dependen de la reducción de la dimensionalidad mencionada pues anteriormente, ¿no? Que abordaremos más adelante. Lo voy a comentar, por ejemplo, ese sería el 2. El 3 es que en la práctica los modelos de inteligencia artificial reales son complejos y constan de varios modelos no supervisados y suelen estar gobernados por modelos supervisados, ¿sí? Aquí en este capítulo nos habla también de los algoritmos de la predicción. Es una secuencia de instrucciones o reglas que alimentándose de un número suficiente de observaciones pasadas de un tipo de evento es capaz de obtener relaciones entre las variables que afectan a dicho evento, ¿verdad? La predicción meteorológica es un ejemplo clásico. Te predice cuándo va a llover, cuándo va a ser frío, cómo va a estar el clima. Esto está trabajado con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Los que mencionan la presión atmosférica, la humedad relativa al aire, las interacciones, las meteorológicas y otras cosas.
observar, medir y cuantificar estas variables relacionándolas con la lluvia recogida permite establecer relaciones que ayudan a predecir con precisión la pluviosidad en los días siguientes, ¿verdad? Esos son algoritmos de predicción, ¿verdad? Hay varias cuestiones. Por ejemplo, también tiene este capítulo habla de lo que es árboles de decisión. ¿Qué son los árboles de decisión? Un árbol de decisión funciona de manera similar. Es una estructura ramificada de preguntas y respuestas secuenciales que ayudan a tomar decisiones en el mundo de la inteligencia artificial. Estas preguntas se las hace el propio sistema de los datos que tiene, de forma que el científico de los datos o el usuario del modelo de la forma científica, del modelo científico del usuario, que ni siquiera que encargarse de decir que cuál es la próxima más importante, ¿no? Sino la raíz, cuáles son las secundarias en función del peso e influencia que tiene la predicción. O sea, fácilmente y automáticamente te lo va diciendo, ¿no? O sea, es que colectan una serie de datos. Por ejemplo, vamos a hablar en un árbol de decisiones: edad, sexo, ingresos anuales, estado civil, número de hijos, cantidad domiciliada mensualmente, gastos fijos, cantidad de gastos en otros conceptos, cantidad de crédito, años de amortización del crédito pasado, cliente realizado, bueno, cosas. Entonces ya te permite dar una predicción. O sea, ya almacenaste muchos datos, ¿verdad? Entonces hay otro aspecto que maneja aquí, que son los bosques aleatorios, ¿verdad? Si un árbol de decisión funciona como si le preguntáramos a un amigo que podemos hacer en vacaciones, un bosque aleatorio es como hacer esa misma pregunta a un grupo de amigos y escoger la respuesta donde exista mayor consenso. ¿Ah? El bosque está formado por muchos árboles de decisión, ¿sí? Tiene muchos árboles de decisión, cada árbol de su propia predicción, y la predicción final es la respuesta media de todos ellos, ¿sí? Es el árbol de predicciones. Son aspectos muy interesantes. También está lo que son las redes neuronales, ¿verdad? Las redes neuronales también, aquí explica los autores, suponen un salto de abstracción sustancial frente a los modelos de algoritmos de predicción vistos hasta ahora. O sea que cada uno de los modelos anteriores conlleva una matemática. Sin la matemática no funciona, ¿no? Más o menos compleja, pero la intuición nos acompaña siempre a la hora de entender qué proceso está siguiendo y cómo se alcanzan los resultados, ¿verdad? Las redes neuronales, como comento, o sea, ofrecen una capacidad predictiva asombrosa. Sinceramente, de verdad, bueno, pues a mí me sorprende, ¿no? Es grandísimo y maravilloso estos avances que pues experimenta hoy la ciencia en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseña un modelo computacional de las redes neuronales artificiales que está inspirado en el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? ¿Cuáles son los 4 elementos que componen una red neuronal? Pues una red neuronal, de acuerdo a los autores de Miguel Serrano e Ignacio Pelletier, ellos dicen que, bueno, los 4 elementos que componen una red neuronal son: el número 1, las neuronas, ¿sí? Número 2 son las capas de neuronas. Número 3, las conexiones. Y 4 son la función de activación, ¿verdad? Se divide en programación de información, la función error y la retroalimentación. Es lo que nos mencionan aquí los autores de este libro, en qué piensan los robots. Interesante, les digo, interesante. Las redes neuronales completamente conectadas. Bueno, en las redes neuronales completamente conectadas, nos comentan los autores, las operaciones que se realizan en cada neurona son conceptualmente sencillas. En un nivel más bajo, estas operaciones pueden compararse con una regresión lineal
a la que se le añade un componente adicional que se le conoce como función, activación, y aquí cada neurona aporta eh, un peso a la información, ¿verdad? Que tiene a su entrada, que deja de fluir el resto de la red, compartiéndose de un modo muy similar o comportándose de un modo similar a la activación de las neuronas en un cerebro humano durante un proceso de ponderación de los eventos percibidos, ¿verdad? Entonces, se hace mucha analogía con el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? O sea, que las redes neuronales convulsionadas se componen de varias capas, pues, cada una encargada de detectar diferentes aspectos de la imagen. La primera capa puede identificar líneas y bordes sencillos. La siguiente capa podría reconocer formas básicas como círculos o cuadros. A medida que la imagen avanza a través de las capas, la red empieza a identificar elementos más complejos, menos definibles, con palabras, ¿sí? Entonces, estas redes son fundamentales en muchas de las tecnologías actuales y van desde el reconocimiento facial que se usa a diario en los teléfonos móviles, hasta en los sistemas que permiten a ciertos vehículos ver y entender su entorno hasta el punto de ser capaces de conducir de forma automática. Aquí en Los Ángeles se observan ya muchos vehículos, muchos carros que se conducen de manera autónoma, ya no necesitan un chofer. Entonces, ahí se está aplicando esto de lo que están escribiendo aquí estos autores. Entonces, tenemos aquí otro aspecto importante, que es la arquitectura de las redes neuronales. También nos habla de las arquitecturas nos habla de la generación, de la transferencia de aprendizaje. La aprendizaje en este capítulo es muy, muy importante, ¿verdad? O sea que en resumen, aquí, en resumen, la transferencia del aprendizaje es una técnica fundamental en el campo de la inteligencia artificial, pues permite a los modelos aprender de manera más eficiente y efectiva. Al transferir conocimientos de una tarea a otra, podemos supervisar o superar uno de los mayores desafíos de la inteligencia artificial, que es la necesidad de grandes cantidades de datos para entrenar modelos robustos y precisos, ¿verdad? Sí, por supuesto, la transferencia del aprendizaje tiene también asociado a un aumento del rendimiento económico, la inversión económica requerida para entrenar y ajustar modelos como el chat GPT. O sea, se necesita dinero, o sea, no es, lo vemos, pero pues hay grandes inversiones de dinero. Finalmente, pues este capítulo, ¿verdad? Cierra con descubrir las siglas del GPT, ¿verdad? En conjunto, habla, por ejemplo, explica qué es la G, qué es la T, qué es la P, y más o menos qué significado tiene esto, ¿no? Entonces, es bastante interesante compartirles. Otro de los capítulos importantes, les digo, para mí fue el 3 y el 4, son los usos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues, se usa en el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? La evolución y transferencia de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural también. Se usa, pues, ahorita ya en todo, la situación actual tecnológica y la lingüística, los casos de aplicación de la tecnología del lenguaje también. Es importante en la inteligencia artificial, en la media, pues, la sociomedia, muchos ya ahorita con su celular y todas las comunicaciones, pues se usa ahí. La media suele referirse pues al compendio de industrias que incluye los medios de comunicación, pues el entretenimiento, el marketing y la publicidad. O sea que la inteligencia artificial ha encontrado un terreno fértil en este vasto mundo, transformando las estrategias publicitarias y cambiando de manera en la que interactuamos con el contenido digital. Pero, y también pues se actúan en la construcción de un sistema de marketing, modelos de herramientas muy potentes, de verdad, ¿verdad? Entonces, las construcciones de estos modelos no son tarea fácil para los científicos de datos. O sea, no es sencillo. Para cuando están ajustados de manera correcta, puede llegar a tener mucho impacto. Entonces, otras partes, la asistencia en el desarrollo de código, ¿verdad? También.
Es muy importante también comentar que los algoritmos del marketing eh, ah, utilizan la inteligencia artificial para analizar de manera precisa el impacto de diversas estrategias de marketing, optimizando la asignación de recursos y maximizando el retorno de inversión. O sea, se utiliza mucho ya ahorita en la cuestión de los negocios. Paralelamente, la publicidad contextual potenciada por algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y de visión por computadora posicionan anuncios basados en el contenido, en el usuario que está viendo, elevando la relevancia y maximizando las ventas. O sea, todo eso se está trabajando ya. Entonces, nosotros también, ¿cómo lo llevaríamos a, o sea, mi reflexión es para los profesionistas que aún no han entrado, porque somos conservadores, nos rehusamos a usar la tecnología o a entender que muchas cosas pues ya nos rebasaron. Yo he comentado y he criticado mucho que las universidades, por ejemplo, hoy en día, y me refiero a las de Sudamérica, bueno, muchas universidades hoy en día públicas, o no sé, ya no responden con sus investigaciones al análisis y la interpretación de nuestra realidad. Se han quedado, principalmente las universidades en México, voy a referirme a México, muchas universidades en México, universitarios, se han quedado en una estructura medieval, ¿sí? No se modernizaron. Yo observo, por ejemplo, yo soy originario de Zacatecas, allá, pues la Universidad de Zacatecas, es triste ver, pero nada más se están peleando grupillos en la universidad, grupos con ciertas ideologías muy arcaicas, ideologías de izquierda, que de derecha, que no sé qué, y allí se la llevan, peleando cuotas de poder, peleando una plaza, unas horas, o sea, están muy lejos de trabajar por el desarrollo científico y el beneficio de la comunidad a lo que actualmente está viviendo el mundo, ¿sí? Ahí nomás se las llevan, son cuotas de poder, peleando, discutiendo entre ellos, pero no hay discusiones científicas. Yo no observo nada que estén adentrados en la cuestión tecnológica. Y es que la tecnología, el sistema, la digitalización de la escritura, hacer digital la escritura, ha traído un cambio muy profundo que no podemos ver a qué profundidad y qué impacto tendrá hoy en día. Cuando se inventó, en la Edad Media, cuando se inventó la imprenta, ¿verdad? La imprenta, una máquina, o sea, la revolución para hacer libros, para imprimir libros, pues ese fue un gran avance. Se termina prácticamente la Edad Media, viene el Renacimiento, porque pues empiezan a distribuirse las ideas a través de la imprenta, de la impresión de libros, ¿verdad? La escritura. Viene un cambio en la unidad grandísimo, ahí vienen los ilustrados, todas esas cosas, movimientos de los que no voy a hablar aquí porque no es el punto, ¿verdad? Sino quiero comentarles qué significativo fue ese cambio de dimensión de la imprenta. Pues hoy en día la creación de esta tecnología, de la inteligencia artificial y de digitalizar la escritura, o sea, digitalizar la digitalización de la escritura, de las letras, de los libros, ha venido a traer un cambio mucho más profundo y más grande, que no sabemos el impacto que el del mismo cambio que hubo cuando se inventó la imprenta hoy en día. Y esto es lo que le quiero decir, muchos universitarios no entienden eso. Es más, se enojan y dicen, no, ellos van, claro, yo no voy a dejar de leer mis libros, los estoy aquí analizando, pero no por ello, no voy a dejar de aprender tecnología, meterme en las cuestiones de la inteligencia artificial y que me ayude para leer libros, para analizar la historia, para mis clases de matemáticas, para mis negocios, para lo que sea. Tengo que aprenderla. Es importante porque les digo ya, usas tu celular para cuando vas de un lado a otro, en carretera, te dirige, te lleva exactamente a un lugar, ya no andas batallando, pones tu dirección, te lleva. Aquí en Los Ángeles, les digo, ya hay carros que se manejan, no necesitan un chofer. Entonces el carro lo programas, te lleva y tienen, el resultado es que hay menos accidentes que con personas, o sea, están las estadísticas que con personas que vamos manejando, o sea, sus carros cometen menos accidentes. ¿Qué quiere decir pues entonces la inteligencia artificial con esto? ¿Qué mensaje nos está dando? Entonces, pues aquí la inteligencia artificial se aplica también, por ejemplo, en la medicina, ¿sí? Es un campo donde la inteligencia artificial ha dado lugar a avances extraordinarios que están transformando radicalmente la forma que se diagnostican y se tratan enfermedades.
de verdad. Como ejemplo, les comento, mi señor padre, que en paz descanse, tuvo la necesidad de una cirugía aquí en la ciudad de La Puente, California, en un hospital. Yo me quedé sorprendido cuando el doctor nos pregunta que teníamos que decidir si lo operaba él, el doctor responsable, o un robot. Entonces, pues yo me quedé como que un robot. A primera vista dije, no, pues usted, ¿verdad? Y ya me llevó a ver la máquina adentro donde le iban a hacer una cirugía a mi papá. Entonces, dice, y ya nos explicó, dijo, mira, el robot va a hacer la cortada, todo es bien preciso, no se va a mover para nada. Yo puedo, pues, ¿verdad? O sea, el ser humano te puedes mover o temblar o X cosa, puede ser no exacto. Y el robot, exactamente. Entonces, pues decidimos que lo operara el robot. Mi papá lo operó un robot. Entonces me quedé sorprendido de ahí. Sinceramente, yo no lo había visto. Eso, ¿verdad? Es pues una de las áreas más destacadas en el diagnóstico médico, pues la inteligencia artificial. Los algoritmos son capaces de identificar patrones a través de datos como las imágenes médicas que les comento, resultados de pruebas de laboratorio y registros de pacientes para predecir posibilidades de enfermedades. ¿Sí? Las redes neuronales permiten detectar anomalías en imágenes con los rayos X. ¿Sí? Pues les puedo seguir comentando de eso. Entonces, es importantísimo, o sea, el impacto que está trayendo la inteligencia artificial, ¿verdad? Que se está usando y que el mundo va de manera acelerada, va creciendo, va desarrollándose. La robótica, por ejemplo, los drones y otros animales. Eh, por ejemplo, Irán es uno de los países que ha destacado es de los más desarrollados en la cuestión de drones y en los problemas recientes allá en los países del este de Europa. Pues ellos han estado vendiendo drones. La mayor parte de inteligencias artificiales de los que estamos hablando no tienen una forma física, son literalmente programas en ordenadores que están en los servidores de empresas como la Google, como Amazon, como Microsoft, pero ¿qué hay detrás de esta combinación de programas en cuestiones físicas capaces de moverse? ¿Qué hay de la asociación de la inteligencia artificial de la robótica? ¿Ya? ¿Qué sabemos de eso, no? Entonces, la robótica ha experimentado una transformación radical con la llegada de la inteligencia artificial. ¿Sí? Porque, pues imaginen nada más, los robots que alcanzan a su vez, fueron máquinas programadas para realizar tareas específicas repetitivas. ¿Sí? Ahora pueden aprender a adaptarse y tomar decisiones, fíjense nada más, en tiempo real. Los robots hace poco, pues apenas unos brazos articulados que instalaban bisagras en las puertas de los coches en medio de una cadena de montaje. Ahora, pues imagínate, la frontera está vigilada con drones no tripulados. Entonces, los drones, pues como les digo, potenciados por la inteligencia artificial, han encontrado aplicaciones aún más sofisticadas que van más allá de las capacidades básicas de vuelo y fotografía. Es impresionante, ¿no? En el sector de la salud, les comento, pues mucho en la agricultura, en el ámbito de la seguridad, pues muchísimo, ¿no? En seguridad, en la agricultura, se utilizan, por ejemplo, también drones para fumigar, o sea, ya no hay seres humanos trabajando en la agricultura, ¿verdad? Entonces, es interesante. El capítulo 5 también de que describen aquí en qué piensan los robots son las respuestas y preguntas éticas. ¿Verdad? Entonces, pues sí, tenemos muchas preguntas. También hay muchas respuestas. El cambio de paradigma que se anticipa con la generalización y la universalidad de la inteligencia artificial va a agitar, para bien o para mal, los cimientos de nuestra sociedad. ¿Por qué? Bueno, es como todo. La invención de un serrucho, por ejemplo. Inventas un serrucho para cortar un árbol. Para cortar un árbol. Es positivo. Pero el serrucho, o sea, también puedes cortarle la cabeza a una persona. Entonces es importante quién está usando. Entonces, esto nos invita a que nosotros como sociedad
nos adentremos más en el conocimiento de la inteligencia artificial, que participemos también en la colaboración de datos, porque son compañías las que están como monopolizando esto, son 3, 4 gentes que están moviendo. Imagínense cuando quedemos en manos de 3, 4 gentes moviendo la inteligencia artificial, nos acaban el mundo en un segundo, ¿no? Por eso yo creo que nosotros debemos participar en esto, desde nuestra trinchera, desde nuestro campo de trabajo, desde nuestra profesión, desde nuestra escuela, o no sé, donde quiera que nos encontremos, pues adentrarnos en lo que es la innovación tecnológica que ha supuesto la inteligencia artificial, difiere de todo el progreso científico que ha experimentado la raza humana hasta ahora. Lo que les comento es impresionante, ¿no? Por ejemplo, puede ayudarnos para la producción de alimentos para las hambrunas del mundo, nos puede ayudar para tantas cosas, o sea, para tomar decisiones más eficientes y más acertadas de manera positiva, también para mal, ¿verdad? Pero por eso lo importante, en de manos de quién va a estar esto. O sea, nosotros tenemos que partir, porque no estamos como alejados, como que no nos importa, como que no nos... seguimos. Les digo, muchos en nuestras universidades, en Zacatecas, están bien desfachados, bien controlados ya de la realidad. O sea, hoy en día yo creo que tenemos que buscar algunos modelos diferentes, no sé, instituciones o no sé cómo transformar las escuelas donde tengamos que aprender estas cosas, ¿sí? Porque ya la sociedad está rebasando las universidades. La gente, los jóvenes están aprendiendo fuera de las universidades. Ya no es necesario, por ejemplo, estar ahí en la universidad y muchos que se quedaron ahí macheteando, memorizando libros, ahí se quedaron en ese mundo. Están bien atrasados, me da tristeza de compañeros que se quedaron en ese mundo y así viven. No sé, y pues imaginen, el contexto económico es muy importante. Hablemos de dinero, como hemos mencionado brevemente, que el coste de entrenar una red como ChatGPT es muy alto. No es nada es gratis. Por ejemplo, aquí nos mencionan los autores, hay una inversión inicial de una estimación de capital invertido en infraestructura que posiblemente exceda los $800 millones. O sea, cuando se empezó esto, fíjense bien, a la fecha, ahora se está invirtiendo, por ejemplo, la publicación de Business dice que según expertos consultantes al respecto, estima que la versión gratuita de ChatGPT 3.0 tiene un costo operacional diario ahora de $700,000 por día. Imagínense ustedes. O sea, es decir, más de $250 millones al año. O sea, se ocupa dinero. Entonces, pero se ha incrementado. La compañía creadora de ChatGPT, la OpenAI, se fundó en diciembre del 2015. Les doy el dato. Con una inversión de $1,000 millones. Esta compañía, doy el dato. Desde entonces, además de fondos de inversión específicos, Microsoft, entre otras empresas, ha apoyado la iniciativa invirtiendo $1,000 millones en el 2019 y otros $10,000 millones en el 2023. Se fijan. En diciembre del 2023, de acuerdo con la información publicada, pues estaba trabajando una nueva ronda de financiación en la que se barajeaba una valoración de al menos $100,000 millones. $100,000 millones. O sea, en resumen, el valor del mercado de la compañía ha pasado en 9 años, fíjense bien, en 9 años, de 1,000 a $100,000 millones. O sea, imagínense cuánto se ha multiplicado por 100, partiendo a un valor ya notablemente pues muy alto. Entonces, imagínense esto hacia dónde va. Entonces no podemos quedarnos allí en ese mundo. ¿Qué nos depara? Es otra de las preguntas. ¿Qué nos depara la inteligencia artificial? Hay muchas respuestas para ello, ¿verdad? El impacto económico, social de la inteligencia artificial es un debate muy recurrente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Les digo, muchos rehúsan siquiera discutir o pensar o aprender, pero yo los invito no a que lean este tipo de libros, sino que aprendan la cuestión tecnológica, aprender la tecnología, ver que hay
todas estas cosas, cómo se maneja, sobre todo la inteligencia artificial, porque cuando aparece el Internet, cuando aparece eso que yo les decía, la digitalización de la escritura, fue un cambio. Pero ahora la aparición de la inteligencia artificial es otro cambio más profundo. Sí, es mucho, por eso estoy compartiendo, analizando aquí, ojalá y ustedes me ayuden también, porque yo también desconozco muchas cosas. La revolución, como les decía, la revolución industrial a partir de la invención de la máquina de vapor, pues cuántos cambios no hubo. Control de la electricidad, permitiendo alumbrar y calentar los miles de millones de personas, todas esas cosas, cómo se avanzaron. La otra cosa, lo más reciente, la invención del ordenador y del desarrollo de Internet, como les comentaba, que ha puesto, pues bien, el alcance de una gran parte de la población mundial. O sea, el Internet, sofisticadas herramientas que no solo facilitan las tareas, o sea, no solo facilitan las tareas, sino que permiten abordar problemas que anteriormente no tenían solución. Simplemente el Internet puede afirmar que si la raza humana ha alcanzado cualquier conocimiento en cualquiera que sea el área de trabajo, podemos acceder a esa información de manera inmediata, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es. Entonces, los nuevos modelos de inteligencia artificial tienen un componente muy creativo, ¿sí? Pues hay muchas cosas interesantes para compartirles aquí a ustedes este libro, pero sí quise traerlos e invitarlos sobre, pues que tenemos que pensar, por ejemplo, cómo va a ser el futuro laboral. Sí, pues ya muchas cosas se operan con tecnología, con robots. Entonces vamos a seguir con un GIS, los que somos profesores, con un GIS y un pizarroncito ahí, aunque bueno, yo lo uso, ¿verdad? Pero tengo que afiliarme a la inteligencia artificial para desarrollar, organizar mis clases, pues cómo inducir a los muchachos a de una manera positiva, ¿verdad? En estos temas, ¿verdad? Se habla también de la privacidad, hasta dónde estirar el precio, por ejemplo, los precios, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, la personalización también de las experiencias del usuario, todo eso pues lo está contando la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas cosas. La manipulación, por ejemplo, de la opinión, cómo tan fácilmente los medios te pueden manipular la opinión, lo podemos ver. Entonces, es muy importante que participemos en comunidad nosotros, para que yo lo he mencionado en la historia, cómo nosotros tenemos que analizar y ver de dónde viene la historia o la narrativa, ¿verdad? Porque si vamos a permitir que 2, 3 te manejen la narrativa, imagínate nada más, o sea, en cerebros de quienes podemos poner esta situación. Tenemos que participar la sociedad, creo yo que es muy importante la comunidad, la responsabilidad en la toma de decisiones autónoma, también de nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Entonces son cosas muy, muy interesantes que tenemos que pensar. O sea, ¿cuál es el futuro, por ejemplo, de la inteligencia artificial? La velocidad en que se desarrolla la inteligencia artificial es exponencial, compañeros, es exponencial. O sea, esto es algo, le digo, no solo el Internet, sino la inteligencia artificial. En muy pocos años se han producido avances abismales que abren posibilidades inimaginables en la década anterior. Por lo tanto, aventurarnos a predecir qué puede llegar a ocurrir en una tarea tan arriesgada como complicada, pues es complicado. Entonces, es muy interesante la inteligencia artificial, esta etapa en la que estamos, ¿verdad? Que nos adentremos, que conozcamos cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, el propósito, pues aquí básicamente de los autores en este libro de Miguel Serrano e Ignacio Pelletier es compartir con nosotros el conocimiento acerca de la inteligencia artificial, ¿sí? Una tecnología que en muchos aspectos tiene el potencial de suponer un punto de inflexión en la historia de la humanidad, como yo les comentaba. O sea, aquí es un cambio radical que viene, profundísimo. Ahí es un punto de inflexión, lo dicen los autores. Hemos tratado de tomar una perspectiva divulgativa para acercar los aspectos más importantes que rodean a la inteligencia artificial, incluyendo el contexto tecnológico, la utilidad,
de los casos de usos, las posibilidades que albergan, los rasgos que extraña, las bases éticas que suscita la exigencia de adecuar una legislación para un buen control y funcionamiento. Los autores comentan que se ha tratado de huir de afirmaciones prescriptivas, salvo que de hechos comprobados de las definiciones tecnológicas, cómo trabajan. Pues la finalidad de este texto, de este libro, de qué piensan los robots, es que el lector tomemos conciencia de la maravillosa oportunidad que se nos ofrece. O sea, no le tengamos miedo. O sea, es una gran oportunidad que se nos está ofreciendo la inteligencia artificial, no la lectura de libros, sino se nos invita que al tiempo que entiendan bien todas las aplicaciones a las que conlleva esto, a partir de este momento, es un requisito inaludible que la educación acerca de la inteligencia artificial tenga como propósito que cada individuo se construya su propia opinión sobre ella. Lo que yo les comento, que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia opinión de la inteligencia artificial y no que nos manejen las narrativas, porque eso es lo que a mí me da tristeza. Muchos camaradas, colegas trabajadores en México, están aferrados a una idea, pero no es propia de ellos. Miren, dos cosas. Nosotros no somos libres si tú no generas tu propio conocimiento. No eres libre si tú no eres capaz de generar tu propio conocimiento. Tampoco eres libre si eres capaz de generar tu propia riqueza. Y en México a mucha gente la mantiene el gobierno. Desde universitarios, allí están con su cheque de la universidad. No son independientes porque dependen del cheque de la universidad. No es un dinero que generas tú con tu trabajo. No lo generas tú, te lo está dando ahí el gobierno. ¿Sí? Tampoco generas tu propio conocimiento porque estás agarrando un libro que te está dando el sistema para que se los vacunes a tus alumnos. O sea, no estás generando tu propio conocimiento. Por eso no eres libre. Entonces tenemos que ser libres primero para poder trabajar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros contribuir a este debate, ¿sí? Nos encontramos ante la obligación de permanecer como espectadores de este cambio paradigmático, sino de tomar partido en la conversación y de contribuir a que nuestro futuro y de las generaciones venideras aprovechen el potencial de esta increíble tecnología, sin que esto comprometa nuestro bienestar, nuestra identidad o nuestra existencia propia. ¿Sí? Es muy interesante. O sea, ¿en qué piensan los robots? ¿Tenemos razón para tener la inteligencia artificial o hay más razones para la esperanza? A ver, hay más razones para la esperanza. Claro que hay razones para la esperanza, no para el mal. Les decía, la creación de un machete o para cortar un árbol, de un serrucho. Bueno, pues evitemos no llevarlo a cortarle el cuello a una persona, ¿no? Entonces, hay más razones para la esperanza, pero, perdón, no es malo tener cautela, porque hay que tener cautela, ¿verdad? Que no se use ese serrucho para una actividad mala. Igual todo lo que se parece, ¿no? Entonces esto cambió muchas dinámicas. En cuanto aprendamos más de esto, somos más capaces, pero igual más peligrosos. O sea, cuando aprendamos todo esto, pues vamos a ser más capaces, pero igual, pues sí, más peligrosos. Pero como les digo, hay que irnos por el lado del bien, ¿sí? Las máquinas ya han aprendido, lo estamos viendo, las máquinas ya han aprendido el lenguaje, lo cual ellas son capaces de aprender. Son máquinas, ¿verdad? Con la capacidad de ellas, tener con la capacidad de ellos para provocar el procesamiento de datos que pueden alcanzar una superinteligencia, ¿verdad? Entonces, va a llegar el día que los robots puedan llegar a tener sentimiento.
Una pregunta. Sí, puede ser que sí. Ah, es posible, es posible. Los humanos siempre hemos tenido, el problema es que como humanos, y lo que les comento, siempre le hemos tenido miedo a los avances tecnológicos. Digo, yo lo comparto con mis compañeros en educación. Una de las críticas que yo recibo en mis cosas que hago son fuertes, o sea, me da pena, yo ni las contesto, porque ellos están todavía enfrascados en una educación libresca, medieval, eh, o sea, no están en la realidad. En realidad, si tú ves ahora a los niños, cualquier niño chiquito, ya está con el dedito, ya sabe muchas cosas, y tú como profesor no sabes manejar eso. Imagínense nada más. Yo veo maestros que tuve en la universidad con una capacidad tremenda, con tanta sabiduría, con tanta cultura, pero no saben manejar nada de la cuestión tecnológica. Imagínate nada más, ya en este mundo somos analfabetas. En la época de mis abuelos, el que no sabía leer y escribir, cuando mis abuelitos, era un analfabeta. Hoy, si tú no sabes manejar esta cuestión de la inteligencia artificial, ya no voy a ir a otra cosa, de la inteligencia artificial, porque es de lo que estamos hablando, en qué piensan los robots. Somos analfabetas. Y hay gente que se enoja, o sea, creen que esto es algo como malo. Entonces siempre tenemos miedo a los avances. O sea, la inteligencia artificial nos ayuda mucho para influir, a ser mejores. Pero las máquinas deben ser gobernadas por los humanos, un gobierno humano. Es lo que yo creo, ¿verdad? O sea, esta es una manera de concluir el análisis de en qué piensan los robots. Estoy dando mi opinión, ¿sí? Introducir, um, introducir criterios morales, pues vamos diciendo, yo creo que sí, introducir criterios morales a la máquina de la inteligencia artificial. Y nosotros tenemos que participar, ¿por qué no? Hay que estar allí, ¿sí? Que tengamos conciencia en que con poca o mucha formación, no importa la formación que tengamos, académica, ah, aprendamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial promete resolver el cambio climático, por ejemplo, la hambruna, ah, la relación artificial con el arte, por ejemplo, que nos guste o no, pues las emociones, ¿no? Entonces, es muy significativo, pues. Eh, Estamos en el momento en que no es fácil distinguir si fue hecho por un humano o por la inteligencia artificial. No me digan que no. Vemos cuántos videos no ves, por ejemplo, en tu celular, ¿verdad? En tu teléfono, y ves ahí, yo digo, no, ese video fue creado con la inteligencia artificial. O sea, tienes que tener la capacidad. Pues hay personas que no alcanzan a distinguir eso. O sea, te deforman una persona, la ponen, la cambian y le ponen la música. Están usando inteligencia artificial. Por eso yo les decía, en muchos casos la están usando de manera negativa. ¿Cómo? ¿Por qué no usar nosotros la inteligencia de manera positiva en educación, en el área de matemáticas, en filosofía, en políticas, en economía? Entonces, estamos en ese momento ahorita en el que en realidad mucha gente no sabemos distinguir si lo que se está creando fue con inteligencia artificial o se fue de manera natural. ¿Cierto o no? Así estamos. Eh, entonces, la invitación de, de estos autores, de Miguel Serrano y Ignacio Pelletier, en su reflexión en qué piensan en su escrito Los robots, eh, nos invitan a que la gente pierda el miedo. Ese es el mensaje que nos dan. Nos están invitando a que perdamos el miedo de, de este cambio que ahí está. Que el chat GPT ya no está en manos de personas y le preguntamos, y no está en manos de personas, y le preguntamos si el problema tiene solución en ver, pues yo creo que pues los detalles o las imágenes es crear una identidad artificial, ¿verdad? Entonces, o sea,
Si el problema tiene solución, o sea, ¿cómo vas a crear tú las imágenes artificiales o las decisiones? O sea, ¿en qué piensan los robots? ¿En qué piensan los robots? Es una guía que está por venir. Realmente les dejé, no les di la respuesta, porque ¿en qué piensan los robots? Es una guía que está por venir. Pero la inteligencia artificial, pues aquí está. Y es responsabilidad de todos nosotros, ¿verdad? Así que, pues gracias por compartir aquí conmigo esta lectura del día de hoy, ¿verdad? México vivo, ayer, hoy y más allá.